Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Emaús, Cristo Rey, Santa Ana. Qué bueno poder llegar hasta todos ustedes esta noche de martes, en vísperas del miércoles de ceniza. Un saludo muy especial desde nuestra amada parroquia de Cristo Rey, la parroquia de todos ustedes. Para mí como párroco, como pastor, es un motivo de mucha alegría poder reunirme con ustedes, así sea virtualmente. Hace pocos días teníamos la Eucaristía de inauguración de actividades de este año. La pudimos celebrar en nuestro templo con el aforo permitido y siempre con el corazón presente en todas sus actividades. Como siempre, y lo digo de corazón, yo le agradezco al comité parroquial que están siempre con ese entusiasmo, con ese dinamismo y que también pues nos permiten llegar hasta todos ustedes. Para mí es un motivo de mucha alegría saber que propiamente el primer tema, ustedes hace 15 días hicieron un buen reasunto, un buen repaso de toda la temática vista el año pasado, pero digamos que oficialmente este es como el primer tema de este año y pues que el comité haya tenido también esta deferencia de invitarme a mí a estar con ustedes hoy, pues es motivo de mucha alegría, con mucho cariño, con mucho entusiasmo y pues con mucha sencillez vamos a estar reunidos un buen rato, yo creo que unos 40 minuticos tal vez, meditando pues este tema 10, que es precisamente el tema correspondiente al libro bíblico de los jueces. En el material que nosotros estamos siguiendo para nuestra formación en este segundo tomo de Muéstranos al Padre, que se llama En Camino con el Maestro, pues este tema 10 es el tema relacionado con el libro de los jueces y es subtitulado Un pueblo que vive entre la infidelidad y la salvación, y es precisamente entonces de lo que vamos a estar hablando esta noche, todo basado en la poderosa palabra de Dios. Lo que vamos a hacer es hacer una meditación de la palabra de Dios en el libro de los jueces, algunos textos escogidos, sobre todo al principio del libro bíblico de los jueces. Ustedes ya han hecho todo un avivamiento, toda una oración, pero pues como este tema de formación, como todos nuestros temas de formación son basados en la Sagrada Escritura, pues es muy importante que nuevamente invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos enseñe la verdad plena a través de su poderosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu que ilumina nuestra vida, que nos tienes esta noche congregados virtualmente, que quieres que sigamos caminando de la mano de nuestro Maestro. Esta noche te pedimos que esta enseñanza que nos das a través de tu palabra no sea simplemente una historia del pasado, sino que sea un mensaje para cada uno de nosotros. Ayúdanos para que todos los que estamos conectados en este momento, en esta reunión, haya una palabra, haya un versículo, haya una frase dicha esta noche que toque nuestro corazón y que nos ayude a seguir descubriendo este camino de salvación. Caminamos con el Señor Jesús resucitado, creemos firmemente en su presencia, en el santísimo sacramento de la Eucaristía y en la palabra. Por eso esta noche te pedimos, Dios bueno, que tú mismo nos muestres la enseñanza que tienes para dar. Toca nuestros corazones,
y ayúdanos a estar cada día más cerca de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos. A mí me da entonces mucha alegría estar con ustedes y vamos a compartir este ratico. Vamos a seguir avanzando en el estudio, en la formación fundamental. Es muy importante, recuérdenlo siempre, en la vida del cristiano, en la vida de nosotros que tratamos de seguir al Señor, que tratamos de dar una respuesta al llamado que Él nos hace en nuestra condición de bautizados. El fundamento de todo es la Eucaristía. Está la oración en general como un pilar básico en el cual nosotros nos sostenemos. Pero dentro de todo este proceso, la formación, el conocimiento, la enseñanza de la Iglesia, lo que nos dice la palabra de Dios, es importantísimo. Un verdadero discípulo del Señor, el que quiere tomar este camino en serio, pues necesariamente debe tener formación. Y en esto vale la pena resaltar que el comité parroquial de Emaús Cristo Rey, Santa Ana, pues siempre se preocupa por tener una buena enseñanza, por tener unos buenos predicadores, por tener una muy buena temática para que así de verdad queden unas bases muy sólidas para todos nosotros. Esta noche nos vamos a sumergir un poco entonces en el libro de los jueces. Como lo decíamos hace un momento, el subtítulo que este tema 10 nos da, siguiendo el derrotero de nuestro libro de formación, es Libro de los Jueces o Los Jueces, un pueblo que vive entre la infidelidad y la salvación. Entendemos muy bien de qué se trata. Infidelidad de ese pueblo, pueblo de la alianza, pueblo que, como vamos a ver enseguida, ha pactado una alianza con Dios o Dios con ese pueblo, alianza que se basa en la fidelidad, en no ser idólatras, en no adorar falsos dioses, en tener a Dios como el único y verdadero Dios. Pero lamentablemente ese pueblo muchas veces cae en la infidelidad y muchas veces cae en el pecado de la idolatría. Pero Dios permanece fiel, Dios siempre está ahí, Dios lo vuelve a encaminar por el sendero de la salvación. Por eso, muy bien logrado el subtítulo que nos propone, un pueblo que se mueve entre la infidelidad, la que comete el pueblo, y salvación, la que propone Dios. Ahí está la clave de todo. Dentro de unos minutos, dentro de una media hora, vamos a llegar a la conclusión de esta enseñanza del día de hoy, y la conclusión va a ir por ahí. Aunque el pueblo muchas veces sea infiel, Dios siempre va a permanecer fiel. Ahí está la clave de todo. Y en últimas, hermanos y hermanas, toda la Sagrada Escritura va por ahí. No solamente el libro de los jueces, toda la Sagrada Escritura. Muchos de ustedes siguen el maravilloso mundo de la Biblia y me oyen decir muchas veces esa realidad. Hoy estamos aquí, hoy tomamos prestado el escenario del maravilloso mundo de la Biblia. Los que siguen nuestro curso bíblico todos los lunes deben sentir un ambiente muy familiar, el que tuvieron anoche en el encuentro que tuvimos terminando el libro del Éxodo. Y en nuestro curso bíblico insistimos mucho en eso, en que la Sagrada Escritura, la historia de la salvación, precisamente se mueve en ese escenario. Nuestro Dios que siempre es fiel y nosotros que muchas veces caemos en la infidelidad y nos salimos de ese camino de nuestro Dios. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a decir en primer lugar, como ya lo hemos introducido, que la historia del pueblo de Israel es una historia de fidelidad de Dios y de infidelidad del pueblo. Vamos a partir nosotros esta noche en nuestro encuentro, aunque ustedes hace 15 días hicieron un repaso de toda la temática del año anterior, vamos a resaltar unos personajes que marcan unos momentos históricos en todo este proceso que vamos llevando.
Recuerden que lo que nuestro libro guía nos va presentando es como un camino en orden de la Sagrada Escritura, desde la creación, y vamos avanzando poco a poco por todo el estudio de la palabra de Dios, empezando por el Antiguo Testamento. Estamos en todos estos temas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, en esa historia de fidelidad de Dios y de infidelidad del pueblo, vamos a subrayar unos personajes que nos van a ir introduciendo en esta enseñanza de lo que corresponde a un momento histórico como es el que nos presenta el libro de los Jueces. Entonces, en primer lugar, los patriarcas, historia de fidelidad de Dios, historia de infidelidad del pueblo. Los patriarcas, ustedes saben muy bien y no nos vamos a demorar mucho en ello, pero recuerden, Abraham, Isaac, Jacob y toda la demás descendencia, José y sus hermanos. Dios que le dice a Abraham: tú serás el padre de mi pueblo. Sal de tu tierra, por allá en Génesis 12, 13, hasta el capítulo 15 del libro del Génesis. Sal de tu tierra, deja tu arraigo y vas a ir al lugar que yo te voy a mandar, y tu misión va a ser fundar el pueblo de mi propiedad. Dios siempre va a estar fiel, y las promesas que le hace a Abraham y a su descendencia, promesa de descendencia abundante, promesa de tierra y promesa de bendición, es lo que se va a ir desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. Luego va a venir Moisés, precisamente con la liberación del pueblo cuando está esclavo en Egipto, un pueblo que está oprimido por el faraón egipcio, y clama a Dios, y Dios escucha el clamor del pueblo, ve la opresión en que se encuentran y elige a Moisés, y hay toda una historia en torno a Moisés hasta lograr la liberación de ese pueblo. ¿Cuál es el papel de Moisés? Si el papel de los patriarcas en cabeza de Abraham es formar el pueblo de Dios, el papel de Moisés es sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo caminando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, o hasta el umbral de la tierra prometida. Ese es el papel de Moisés. El gran liberador, obviamente con todo el poder de Dios, actúa en nombre de Dios, pero saca al pueblo de la esclavitud y lo lleva 40 años camino por el desierto y lo deja establecido en el umbral de la tierra prometida. Los patriarcas fundan el pueblo, Moisés lo libera de la esclavitud y lo lleva por todo el camino del desierto hacia la tierra prometida. Luego viene Josué. Lo vieron ustedes en el último encuentro que tuvieron de formación el año pasado. Papel de Josué: liderar la conquista de la tierra prometida. Moisés le entrega al pueblo en el umbral de la tierra prometida, en el límite, y lo que hace Josué es liderar la entrada de ese pueblo en la tierra prometida después de 40 años de peregrinar por el desierto. Ahí se cumple la promesa de Dios, una de las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham y a su descendencia, que es: los estableceré en una tierra próspera, en una tierra que emana leche y miel. Entonces, hasta ahí tenemos tres personajes muy importantes: patriarcas, fundación del pueblo; Moisés, liberador del pueblo y acompaña al pueblo y es el intermediario entre Dios y el pueblo por todo el camino del desierto, obviamente jugando un papel fundamental en la montaña del Sinaí cuando se hace como tal la alianza. Y luego viene Josué, que es el líder de la conquista, es el que introduce al pueblo en la tierra prometida y es el que ayuda a que se establezcan allí las 12 tribus de Israel, cada una en su porción allá dentro de la tierra prometida. Hasta ahí vamos. Y por eso pasamos al último grupo de personajes que tenemos en esta primera secuencia, hasta donde va nuestro estudio, que son los jueces. Entonces miren ustedes el hilo conductor. La Biblia es así, lo hemos dicho en otras ocasiones, es todo un desarrollo lineal, es todo un desarrollo lineal, por creación, formación del pueblo, liberación de la esclavitud, camino por el desierto,
en eso influyen los patriarcas, influye Moisés, Josué que los introduce en la tierra prometida, y entonces cuando están en la tierra prometida siempre va a estar el riesgo de quebrantar la alianza. Por eso hablamos de una historia de infidelidad del pueblo y una historia de fidelidad de Dios. Dios siempre permanece fiel, Dios es providente, Dios cuida a su pueblo, Dios lo lleva hacia adelante, pero el pueblo que se sale de ese camino de Dios y cae en el gran pecado que es la idolatría. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, tener a Dios como el centro, como el más importante, como el esencial. Pero el pueblo tiene un gran riesgo, una gran tentación. Cuando llega a la tierra prometida, ya vamos a empezar a leer textos bíblicos para que lo entendamos mucho mejor. Estamos haciendo toda una ambientación para llegar a lo que esta noche nos interesa. Cuando el pueblo se establece en la tierra prometida, ¿cuál es el problema? Que alrededor tiene una serie de pueblos. Vayan pensando dónde va a caer esta enseñanza de hoy. Al final daremos unas pinceladitas de enseñanza para nuestra vida actual, pero ustedes mismos las van a ir sacando esas enseñanzas desde este momento. Vamos a ir meditando. Mañana es miércoles de ceniza. Todo esto que vamos a ver hoy es como un mini retiro. Ustedes dirán que en el curso bíblico, los que lo siguen, yo hablo mucho que cada 8 días es un retiro. No crean que es que siempre digo lo mismo, pero hoy sí muy especialmente. Cuando yo preparaba esta enseñanza para ustedes, pensaba en eso. Bendito sea el Señor que es tan providente. Mañana es miércoles de ceniza. Mañana se abre la puerta de la cuaresma, que es todo un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Yo los invito con el corazón a que este ratico que estamos reunidos esta noche, ustedes miren esto como un pequeño retiro de inicio de la cuaresma, porque van a ver por dónde va a ir esta enseñanza aplicada a nuestro acontecer de hoy. No es una historia del pasado, es exactamente nuestro acontecer de hoy. Entonces, ¿por qué toda esta homilía? Porque el pueblo se establece en la tierra prometida. Josué los ayuda a establecerse, las 12 tribus, en la tierra prometida, una tierra próspera, una tierra que emana leche y miel. Dios siempre actuando ahí en favor de su pueblo, los lleva de su mano, los lleva cargaditos, los provee abundantemente, los cuida, los acompaña. Pero ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que fundó Abraham, el pueblo que Moisés sacó de la esclavitud, el pueblo que Moisés llevó por el desierto, el pueblo que Josué estableció en la tierra prometida, ese pueblo está rodeado de otros pueblos. Está rodeado. Se establecen aquí las 12 tribus en la tierra prometida, pero tienen vecinos. Atención, piénsenlo. Tienen vecinos. Y esos vecinos son idólatras. Adoran a Baal, adoran a Astarte y adoran una serie de dioses. Tienen dioses para todo. Tienen dioses animales, tienen dioses vegetales, tienen dioses en los astros, tienen dioses para todo. Y entonces, ¿cuál es la tentación del pueblo de Israel? Unirse a esos pueblos, juntarse con ellos y terminar cayendo en el pecado de la idolatría. Primer mandamiento: amar a Dios por encima de toda otra realidad. Dios le dice al pueblo: no puedes tener dioses extraños, no puedes tener dioses con minúscula de los pueblos que tienes a tu alrededor. Cuando llegan a la tierra prometida, van a tener esa gran tentación: juntarse con esos pueblos que son idólatras y terminar cayendo en la idolatría. No hace el pueblo el movimiento contrario de atraer a los otros pueblos hacia el culto al único y verdadero Dios con mayúscula, sino que más bien ellos se van yendo hacia donde están esos otros pueblos y terminan juntándose con ellos y cayendo en la idolatría. Ahí vamos sacando las conclusiones. Lo que tenemos nosotros, la tentación en el mundo de hoy, el gran riesgo, que en vez de nosotros ir en el buen sentido, una palabra que hoy lamentablemente es muy usada por todo esto de la pandemia,
En el buen sentido es muy difícil que nosotros vayamos a contagiar a los otros de nuestra fe y de nuestras creencias y de nuestros principios morales, éticos, religiosos. Pero a veces es más fácil, así se mueve el mundo, en terminar nosotros cayendo en ese pecado que ofrece el mundo y en esas realidades que hay a nuestro alrededor. No es que nosotros seamos los buenos y los otros los malos, no, el discurso no va por ahí, pero sí siempre va a ser un riesgo que en vez de nosotros atraer a los otros hacia las cosas de Dios, terminemos nosotros yéndonos hacia las cosas que nos propone el mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra y por ahí va nuestra enseñanza del día de hoy. Entonces, historia del pueblo de Israel es una historia de fidelidad de Dios, permanece fiel, es providente, acompaña, cuida, se preocupa por su pueblo. Infidelidad del pueblo, esa tentación de caer en la idolatría que le proponen los pueblos que tiene alrededor. Ya entendemos por qué patriarcas, por qué Moisés, por qué Josué, y nos adentramos en el mundo de los jueces. ¿Qué papel juegan los jueces? Es lo que vamos a ver en este maravilloso encuentro. Es lo que vamos a ver. El pueblo está establecido en la tierra prometida, están las 12 tribus de Israel, pero están cayendo en la idolatría. Ahí vamos. Listo. Anuncio para el día de hoy. El anuncio. ¿Cuál es el anuncio que hoy nos tiene la palabra a ustedes y a mí? ¿Cuál es la enseñanza que queremos sacar hoy? Va en un doble sentido. Dios fiel y providente siempre acompaña nuestra historia. Cuando caminamos solos y alejados de Él, nos perdemos. Pero si nos convertimos a su amor, Él nos regala signos abundantes de su presencia salvadora. Mira muy bien esta diapositiva, porque lo que vamos a ver a continuación, todo se desprende de ahí. Dios es fiel y providente, acompaña siempre al pueblo y su historia. Si nosotros nos alejamos de Él, no vamos para ningún lado. Eso lo sabemos de sobra. Cada uno de ustedes en el proceso de conversión que lleva lo sabe muy bien. Cuando uno está por fuera del camino de Dios, no va para ninguna parte. Se pierde, termina por donde no es. Pero conversión, mañana, miércoles de ceniza, mañana inicia la cuaresma, conversión. Cuando nosotros empezamos a querer ir por el camino de Dios, Él siempre nos va a mostrar signos, y abundantes son esos signos de su presencia salvadora. Lo que vamos a estudiar hoy, o lo que vamos a aprender un poquito, lo que vamos a meditar, si se quiere, en el libro de los jueces, es precisamente eso. Cuando el pueblo se aleja de Dios, va para el abismo, se pierde. Cuando el pueblo se convierte, siempre va a haber los signos de la presencia de Dios. Eso es lo bonito. Digamos que son las dos caras de la moneda. Alejados de Dios, por el camino perdido. Alejados de Dios, al abismo. Cuando miramos a Dios de frente, cuando lo buscamos, cuando nos alejamos del pecado, pues entonces lo que va a llegar a nuestra vida es todos aquellos signos que nos van revelando el amor y la providencia de nuestro Dios. Muy bien. Un muy breve contextualizar el libro de los jueces dentro de la Sagrada Escritura. El primer bloque de la Sagrada Escritura, perdónenme que yo vuelva sobre nuestro maravilloso mundo de la Biblia, valga la cuñita, para los que todavía no lo están haciendo, todos los lunes 7 de la noche. Encuentro virtual por nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales. Los que no han empezado o están atrasaditos, todas las enseñanzas, creo que la de anoche fue la 22, si no estoy mal, todas las enseñanzas están montadas en nuestro canal de YouTube. Hay un primer bloque. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque ahí vamos nosotros en nuestro estudio del maravilloso mundo de la Biblia. Hay un primer bloque en la Biblia de 5 libros que se llama el Pentateuco. Penta 5, teucos estuche, los 5 estuches donde están los cilindros de los primeros 5 libros bíblicos. No voy a dar hoy un estudio del Pentateuco. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. Después de esos primeros 5 libros de la Biblia, viene otro bloque formado por
2, 4, 6 libros que se llaman los libros históricos. El libro de Josué, el libro de los jueces, 2 libros de Samuel y 2 libros de Reyes. 6 libros. Josué, jueces, Samuel y Reyes. 2 de Samuel y 2 de Reyes. No voy a entrar en detalles porque 2 del uno, porque 2 del otro, pero para que contextualicemos el libro de los jueces. Ya dijimos que el pueblo está instalado en la tierra prometida, ya terminó su caminar por el desierto de 40 años, ya superó todos los obstáculos siempre de la mano de Dios, ya se estableció en la tierra prometida. Están allí las 12 tribus. El libro de Josué nos cuenta, el bloque de los libros históricos entonces es así. El libro de Josué, que ustedes ya estudiaron un poquito, lo meditaron, nos presenta toda esa conquista, toda esa entrada del pueblo en la tierra prometida, el libro de Josué. El libro de los jueces empieza toda una organización que va a ir desde el libro de los jueces hasta el final de la monarquía, que es el segundo libro de los reyes. Primero hay unos jueces, que ya vamos a decir de qué se trata, y después de esos jueces va a venir el periodo de esplendor, que es la monarquía, y luego la decadencia, cuando esos reyes también fueron idólatras. Todo se centra ahí. Cuando el pueblo es fiel a Dios, cuando el pueblo no cae en idolatría, cuando el pueblo no empieza a pervertirse con los pecados de los pueblos que tiene alrededor, todo es color de rosa y todo va a una maravilla. Pero cuando el pueblo cae en el pecado, cuando el pueblo cae en la idolatría, ahí se daña todo. Entonces, estos 6 libros históricos, Josué, jueces, Samuel y Reyes, nos muestran esa realidad. Toda una organización. Dios va designando unos líderes para que guíen al pueblo, para que lo acompañen, para que le muestren qué es lo que Dios quiere. Entonces digamos que los jueces son como el preámbulo de la monarquía. Lo vamos a estudiar nosotros aquí en estos encuentros quincenales. Luego de este encuentro de los jueces vendrá el encuentro referente a los libros de Samuel y luego vendrá el encuentro referente a la monarquía, a los libros de los reyes, mostrándonos los caudillos, los líderes, los guías que Dios va poniendo para que el pueblo marche según su querer y su voluntad. Entonces el pueblo llega a la tierra prometida, Dios suscita líderes que lo guíen. La época de esplendor será en la monarquía, pero primero vendrán los jueces que como que prepararán esa llegada de los reyes. Si fuéramos a definir los jueces como aparecen en el libro bíblico que lleva este nombre, tendríamos que decir que son como una especie de próceres, si se quiere, de caudillos. Son unos líderes suscitados por Dios para guiar al pueblo de Israel, gobernarlo y orientarlo. Como vamos a ver a continuación, son los encargados de restablecer siempre la tranquilidad, de traer la paz al pueblo de Israel. Cuando el pueblo cae en el pecado y debido a ese pecado llegan los pueblos que tiene alrededor y saquean al pueblo de Israel y lo desbaratan, lo dañan, se pierde toda la paz y toda la tranquilidad. Dios suscita jueces para que vuelvan a organizar todo, para que guíen al pueblo coordinadito y puedan nuevamente volver todo a la paz y a la tranquilidad. ¿Cómo? Pues orientando al pueblo a que viva según unos preceptos, según unas normas, según lo que Dios desde siempre ha establecido para su pueblo. Entonces, ¿qué nos cuenta el libro de los jueces? Que después de la muerte de Josué y hasta el inicio de la monarquía, Israel asentado en la tierra prometida, pero va a tener como 2 realidades. Una es que va a mezclarse con esos otros pueblos y va a caer en el pecado de la idolatría. Pero también la otra realidad es que la consecuencia del pecado es que estos pueblos de alrededor van a ser una amenaza constante, porque van a venir a invadir al pueblo de Israel. Eso es lo que pasa. En el libro de los jueces encontramos lo que se llaman jueces mayores y jueces menores. No es que unos sean más importantes que otros. Pasa lo mismo con los profetas. Hay profetas mayores y profetas menores.
no hay grado de importancia. Todos estos personajes son igual de importantes. Pero ¿qué pasa? Que de los jueces mayores se dice más en el libro que lleva este nombre. Hay toda una historia con cada uno de ellos. Ustedes después de este encuentro van a quedar con muchas ganas de ir a leerse el libro de los jueces y van a encontrar una historia muy bonita de cada uno de ellos, de Otoniel, de Ud, de Débora, de Barak, de Gedeón, de Jefté y de Sansón, que es muy conocido, pues digamos, culturalmente y tradicionalmente. Estos que acabamos de mencionar, los que aparecen aquí como jueces mayores, tienen toda una historia en el libro de los jueces. En cambio, los que son menores solamente se mencionan. En alguna parte del libro se mencionan, pero solamente se hace una pequeña alusión a ellos, tales como Samgar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón, Abdón, entre otros que aparecen, pero estos son como los principales. Profetas mayores, los que tienen toda una historia en el libro, jueces. Jueces mayores, los que tienen toda una historia en el libro de los jueces. Jueces menores, los que solamente se mencionan. Muy bien. Vamos a la parte central de nuestra enseñanza, lo que nos interesa para esta noche. Entonces, nos cuenta el capítulo 2 de los versículos 6 al 10 del libro de los jueces la siguiente historia. Vamos a leerlo textualmente como aquí se encuentra. El ángel del Señor. Vamos a leer desde el versículo primero, capítulo 2 del libro de los jueces, desde el versículo primero. El ángel del Señor subió a Gilgal de Bochim y dijo: Yo los saqué de Egipto, los traje a la tierra que había prometido con juramento a sus antepasados, y les dije: No romperé jamás mi alianza con ustedes, si no pactan con los habitantes de esta tierra y destruyen sus altares. Pero ustedes no obedecieron. ¿Por qué se han comportado así? Por eso les digo, no expulsaré a estos pueblos de su presencia, serán sus enemigos y sus dioses serán una tentación para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo comenzó a llorar desesperadamente. Por eso llamaron a aquel lugar Bochim, es decir, los llorones, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Versículos 6 al 10. Aquí leímos del 1 al 4 del capítulo 2, ahora vamos a leer del 6 al 10. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron a ocupar cada uno su territorio. El pueblo dio culto al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que habían sido testigos de todas las maravillas que el Señor había hecho en favor de Israel y que murieron después de Josué. A la edad de 110 años murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Lo sepultaron dentro de su propiedad de Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Murió también toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Miren ustedes dónde vamos. Contexto histórico para que lleguemos a la enseñanza central. El pueblo está sentado en la tierra prometida. Muere Josué, que es el líder de toda la conquista. Las nuevas generaciones no conocen al Señor, no conocen lo que el Señor hizo por ellos y por las generaciones anteriores. Interesantísimo. El pueblo de Israel, el pueblo de la Sagrada Escritura, nosotros que somos descendencia de ese pueblo, somos el pueblo del memorial, el pueblo del recuerdo. Dios va a insistir una y otra vez que hay que recordarle a las nuevas generaciones, hay que enseñarles y mantenerles vivo el recuerdo de todas las hazañas, de todos los prodigios que Dios ha hecho por su pueblo. Cuando no se les enseña a las nuevas generaciones, cuando no se les habla de las hazañas de Dios, cuando no se les enseñan los mandamientos que Dios ha puesto en el transcurso de la historia, pues ¿qué va a pasar?
que las nuevas generaciones van a ir abandonando el camino de Dios. Ni siquiera por pecado propio, pecado de las generaciones mayores, que no le enseñan a las generaciones venideras, sino les enseñan ellos cómo van a ser. El contexto del libro de los jueces, hermanos y hermanas, es ese, lo acabamos de leer. El Señor hace un reproche comenzando el capítulo 2, y el reproche es: miren, yo les dije que los iba a acompañar, yo les dije que iba a estar siempre con ustedes, yo pacté una alianza con ustedes allá en la montaña del Sinaí, y les dije, yo los voy a llevar de mi mano, yo los voy a defender, yo no voy a permitir que nadie los invada ni los oprima. Esa es mi parte, va a decir Dios, pero la parte de ustedes es: van a enseñarle a las nuevas generaciones las hazañas que yo realicé en favor de ustedes, cuando los saqué de la esclavitud, cuando los llevé por el desierto, cuando los metí a la tierra prometida. Pero tienen que enseñarle eso a las nuevas generaciones y tienen que ser fieles y no pueden caer en la idolatría. Y dice Dios: ustedes cayeron en la idolatría. Ustedes no fueron a destruir los altares que tenían esos pueblos de alrededor, sino que más bien se compaginaron, se unieron con ellos y terminaron cayendo en la idolatría. Y todo lo que va a venir de aquí en adelante se desprende de ahí. Muy bien, ahora vamos a leer la parte más súper interesante, y es lo que más a mí esta noche me gusta enseñarles. Yo veo aquí que ya llevamos como 35 minutos, esto se va demasiado rápido. Les había dicho que 40, pues me van a tener que regalar otros 10 minuticos, porque quiero leerles al menos este texto, que es el central y es donde está la enseñanza más importante. Ya tenemos algo muy claro, el mandato de Dios, que es cero idolatría, la promesa de Dios, que es que siempre acompañará al pueblo, pero es una alianza, hermanos y hermanas, es de lado y lado. Ustedes sean fieles y yo los voy a acompañar. Así se mueve la cuestión. Fidelidad es el querer de Dios. Pónganle mucha, pero mucha atención a estos 4 aspectos. Jueces 2, 11 a 19. Aquí está el meollo de todo. Vamos a desmenuzar este texto y con eso es suficiente para esta noche. De aquí tenemos la gran enseñanza para sacar. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y dieron culto a los ídolos. Lectura atenta. Vamos a leerlo muy despacio, que esto es lo que nos interesa. Aquí está la enseñanza propuesta para esta noche. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Se fueron detrás de los dioses de los pueblos vecinos y los adoraron, provocando con ello la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. La ira del Señor se desató contra Israel. Los entregó en manos de los asaltantes que los saquearon. Los dejó vendidos a sus enemigos de alrededor y no fueron capaces de resistirlos. Siempre que emprendían una expedición, el Señor se ponía en contra de ellos y fracasaban, como el mismo Señor se los había advertido. Llegaron a una situación desesperada. Entonces el Señor suscitó jueces que los liberaron de las bandas de los asaltantes, pero tampoco hacían caso a los jueces. Se prostituyeron ante otros dioses y los adoraron. Se apartaron pronto del camino que habían seguido sus antepasados. Ellos habían sido dóciles a los mandamientos del Señor, pero no los imitaron.
Cuando el Señor hacía surgir jueces, Él estaba con el juez y los liberaba de sus enemigos mientras vivía el juez, porque el Señor se compadecía al oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a pecar y se comportaban peor que sus antepasados. Se iban detrás de otros dioses, les daban culto y los adoraban, sin abandonar sus maldades ni su terca conducta. Jueces 2, 11 a 19. Ustedes hoy van a quedar con ganas, o si no, yo quedo frustrado. Si no, me toca irme de psicólogo. Bueno, mañana no puedo porque es miércoles de ceniza, voy a tener mucho trabajito, pero por allá el jueves o el viernes me voy de psicólogo. Si no, quedan ustedes esta noche totalmente encalambrados para irse a leer esta maravilla, esta hermosura que es el libro de los jueces, sobre todo el capítulo 2. Sobre todo el capítulo 2. Primero leen del 1 al 10 y luego del 11 al 19, como en esas dos partes, del 1 al 10 y del 11 al 19. De esto que acabamos de leer del 11 al 19 del capítulo 2, vamos a desmenuzarlo. Así se estudia la Biblia, es sencillo, es simple, esto no me lo invento yo, la misma palabra lo tiene clarito, es sino hacer lectura despacio, lectura atenta. Lea la palabra de Dios despaciecito y encuentra todos estos elementos. No hay que hacer nada más. Invocar el Espíritu Santo, concentrarse y leerla muy despaciecito, muy despaciecito. Jueces 2, 11 a 19, estos 4 aspectos. El pecado, la consecuencia del pecado, el arrepentimiento y la salvación. Es un círculo que está en todo el libro de los jueces. Con estos 4 elementos lee usted todo el libro de los jueces. Después lo que va a venir es la historia de cada uno de los jueces a partir del capítulo 3. Entonces esos que ahora dijimos que eran jueces mayores, va a estar la historia de cada uno de ellos. De pronto ahorita leemos a la carrera Otoniel, que es el primero, que son unos pocos versículos para que miremos de qué se trata. Entonces, lo que yo les acabo de leer se resume en estos 4 puntos. Pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento y salvación. Pecado. Se alejan del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, como el único y verdadero Dios, y adoran falsos dioses. Eso está en los versículos 11, 12 y 13 del capítulo 2. Es el reproche que Dios les hace. Les dice, lo que tanto les insistí, lo que tanto les dije, ustedes no hicieron como sus antepasados, que fueron fieles a mí, que caminaron conmigo, que me adoraron a mí como el único y verdadero Dios, sino que ustedes cayeron en el pecado de la idolatría. Se dejaron llevar por falsos dioses. Menciona 2 en concreto, Baal y Astarte. Les construyeron altares y les hicieron todo un culto y toda una adoración. El problema está, estudien en el curso bíblico El maravilloso mundo de la Biblia, que todo esto lo vamos a estudiar desmenuzadito. Vamos a pasar ya dentro de 8 días al libro del Levítico, que es la ley de santidad. Y la ley de santidad consiste en eso, en que Dios le va a decir al pueblo, usted no se puede mezclar con los pecados de los otros pueblos, usted tiene que permanecer fiel a mí. Santo, Kadosh, quiere decir separado. Separado es el que no cae en los pecados de los que tiene alrededor. Y el pueblo cometió el gran pecado de la idolatría. Se juntó con los pueblos de alrededor y cayó en el pecado de esos pueblos. Lo acabamos de leer, Jueces 2, 11 a 13. Hay una consecuencia por ese pecado. Hay una opresión por parte de los pueblos que tienen alrededor. Si usted sigue leyendo por allá en el capítulo 6, que está la historia de Gedeón, que es espectacular. Usted la va a leer, del juez Gedeón. Yo quería leerles hoy un pedacito y no alcanzamos. La historia de Gedeón va a mostrar, va a describir de una manera que uno hasta le dan ganas de ponerse a llorar de lo que sufrió ese pueblo. Se escondían, hacían cuevas por allá debajo de la tierra para esconderse el pueblo de Israel, porque venían los otros pueblos y los invadían como unos depredadores. Les dañaban los cultivos, se llevaban todo, les tumbaban las carpas donde vivían, acababan con ellos.
Eso llegaba a una irrupción de un batallón superior a ellos a acabar con todo lo que tenía alrededor. Lo acabamos de leer. Dios dice, pues como ustedes no quieren ser fieles, como ustedes se pusieron de idólatras, como se pusieron a vivir según las costumbres de los pueblos de alrededor, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dejar que esos pueblos vengan y los opriman. Pues ustedes están muy contentos como compaginando con la maldad de esos pueblos. Entonces yo no los voy a proteger. Van a venir esos pueblos y van a arrasar con ustedes. Y es la historia del libro de los jueces. Era lo que pasaba. Léanse el libro de los jueces y verán lo interesante. Aquí en 40 minuticos no podemos leerlo todo. Pero entonces, pecado, la idolatría. Consecuencia del pecado, vienen esos pueblos superiores militarmente y con grandes ejércitos y los invaden, los arrasan, les acaban con todo, los hacen salir corriendo al pueblo recién asentado en la tierra prometida. Cuando el pueblo se ve en la inmunda, cuando el pueblo se ve invadido, cuando el pueblo se ve rodeado de esos otros pueblos que lo están oprimiendo tan fuertemente, ¿qué hace el pueblo? Clamar a Dios. El pueblo se arrepiente, recapacita, clama a Dios para que lo saque de esa difícil situación. Eso está en los versículos 15 a 18, o mejor 15 y 18 de ese capítulo 2 del libro de los jueces. Cometía el pecado de la idolatría. Me vino la consecuencia del pecado. ¿Qué sigue? Decir la embarré, decir me equivoqué, decir fallé, decir qué pena con Dios, yo me salí del camino, yo terminé siéndole infiel, yo terminé haciendo lo que no conviene, mire cómo yo estoy sumido en la desgracia porque me salí del camino de Dios. Ese es el arrepentimiento. Pecado, consecuencia, arrepentimiento. Y por último, salvación. ¿Cuál es la salvación? Pues por eso se llama el libro de los jueces y por eso ellos son los personajes centrales. Así como dijimos que los patriarcas, así como dijimos que Moisés, así como dijimos que Josué, en la historia bíblica ya estudiada, ahora los jueces. ¿Por qué? Porque son los personajes que Dios suscita para que le digan al pueblo, vea, organicémonos, seamos fieles a Dios, destruyamos los altares de esos falsos dioses, no le rindamos culto a otros dioses, caminemos derechito, cumplamos con los mandamientos y normas que Dios nos da y verán que todo va a volver a la tranquilidad y a la paz. Y efectivamente así pasaba. Dios se apiadaba de ellos, les enviaba un juez para que los guiara, los sacara de la opresión y entonces llegaba un periodo de paz y tranquilidad. Pero ¿saben qué es lo peor? Esto que les pongo aquí. Después de un periodo de paz y de fidelidad, el pueblo volvía a sus antiguas andanzas. Moría el juez que los había rescatado, que los había organizado, y volvían a caer en el pecado, volvían a caer en la idolatría, volvían a caer en la infidelidad, y volvía la consecuencia. Volvía otro pueblo, los oprimía, volvía y los sacaba de su tierra, volvía y les arrasaba con todo, y el pueblo volvía a clamar a Dios, y Dios les mandaba otro juez. Y vean, el círculo, la historia que se repite. Todo el libro de los jueces, hermanos y hermanas, todo el libro de los jueces, este maravilloso libro de los jueces que tiene 21 capítulos, a partir del capítulo 2 y hasta el capítulo 21, es exactamente esa historia. Cambia de juez, muere el juez, el pueblo vuelve y se sale del camino, vuelve y peca, vuelve y llega la consecuencia del pecado, vuelve y se arrepiente, vuelve y clama a Dios, vuelve un periodo de salvación. En esa clave, léase usted todo el libro de los jueces, en esta clave: pecado, consecuencia, arrepentimiento, salvación. Pecado, consecuencia, arrepentimiento, salvación. Enseñanza central: cuando el pueblo se desvía del camino de Dios, cayendo en idolatría, viene una consecuencia negativa. Lo invaden los pueblos de alrededor. El pueblo se arrepiente, se convierte, le duele su pecado, se da cuenta que va por el camino que no es, y Dios suscita un juez para que enderece el camino de ese pueblo, para que los guíe, para que los lleve por el camino de la paz y de la serenidad. Hay que decir que a pesar de la infidelidad, por eso fue lo que empezamos diciendo hoy, que es una historia de
Fidelidad de Dios y de infidelidad del pueblo. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece siempre fiel. Suscita a esos jueces para que los saquen de la opresión. Lamentablemente el pueblo cae en ese círculo vicioso de volver a caer, de volver a caer, de volver a caer, y siempre va a venir una consecuencia funesta. Entonces, lo que nos enseña el libro de los jueces, hermanos y hermanas, en últimas, es que Dios siempre es fiel, siempre está dispuesto a perdonar, pero el pueblo es infiel. Sin la fidelidad del pueblo, la alianza con Dios no se puede llevar a feliz término. ¿Por qué? Porque el pecado obstaculiza la acción de Dios, obstaculiza el plan de Dios. Dios siempre va a ser fiel y Dios siempre quiere obrar en favor de su pueblo y Dios quiere cuidar y proteger a su pueblo siempre. Pero si el pueblo se sale del camino, si el pueblo se va por donde no es muy fácil decir: ay, es que Dios, es que no me escuchó, es que Dios me castigó, es que Dios, ¿por qué? No es Dios, no es que Dios castigó, no es que Dios no me escuchó, no es que Dios no me puso cuidado, es que yo me alejé, yo me fui por donde no era, yo la embarré, yo me convertí en idólatra, yo me salí del camino de Dios. Recuerden lo que nos enseña el apóstol San Pablo: el pecado levanta un muro entre Dios y nosotros. Dios nunca va a levantar ese muro. Ay, es que Dios se alejó de mi vida, es que Dios se fue, es que no lo siento, ¿dónde está? Drama del paraíso. Dios se alejó, no. ¿Quiénes se escondieron? Se escondió Dios. Dios se fue a caminar allá en el jardín. ¿Quiénes se escondieron? Los que habían pecado, los primeros seres humanos. Dios nunca levanta el muro para separarnos de Él. Nosotros con el pecado, ese muro es el pecado, nos enseña San Pablo. Es lo mismo aquí. En resumen, queridos hermanos, porque imagínense, esto está ya muy largo y ustedes se me van a dormir. El libro de los jueces está escrito como respuesta al exilio. Ante la pregunta ¿por qué fue destruido el pueblo de Israel por un pueblo superior? La respuesta es consecuencia de estar encerrados en el círculo del pecado, faltando al mandamiento del amor, cayendo en la infidelidad, cayendo en la idolatría. Dios siempre se fija con amor en su pueblo, pero requiere una respuesta de fidelidad, hermanos y hermanas. Dios no castiga, nosotros nos alejamos, y si nos alejamos causa del pecado, vendrá siempre una consecuencia negativa. Eso no se llama castigo, eso se llama consecuencia. Es que nosotros somos los que le damos la espalda a Dios. Mañana, miércoles de ceniza, empieza la cuaresma. Conversión, yo se las he explicado de una manera muy sencilla y se las voy a volver a explicar, y en cuaresma me van a oír hablar mucho de eso. ¿Qué es la conversión? Yo voy de espaldas a Dios. ¿Y por qué voy de espaldas a Dios? Por el pecado. Y cuando yo estoy en el pecado no puedo ver a Dios. Yo le doy la espalda a Dios. Yo le doy la espalda a Él. Él no me la da a mí, yo se la doy a Él. ¿Qué es conversión? Caigo en cuenta, reacciono, digo, voy por el camino que no es. Giro y miro a Dios frente a frente. ¿Por qué lo miro frente a frente? Pues porque salí del pecado, porque tengo mi rostro limpio, porque tengo mi conciencia limpia, y entonces puedo mirar a Dios cara a cara. Esa es la conversión, y por eso lo que ustedes me van a oír a mí decir siempre: la conversión no es de un día, ni es de un momento. Ese momento, ese día fue el inicio de un camino, el inicio de un camino. ¿Cuándo termina? Cuando estemos allá arriba con Él y lo podamos mirar cara a cara, porque tratamos de llevar una vida según su querer y su voluntad. Termino con una frase que los del maravilloso mundo de la Biblia conocen de memoria: no ha cambiado nada. Y ahí viene la enseñanza para nosotros. No es una simple historia del pasado, no es una simple historia del pasado, es nuestra historia actual, es nuestro hoy. No ha cambiado nada. Estamos en la época de los jueces. Primero, Dios sigue siendo fiel, nosotros seguimos siendo infieles. Hoy no pondremos un altar a Baal o a Astarte, pero Ave María si hay en nuestra vida falsos dioses, Ave María si hay en nuestra vida idolatría. Y este tiempo, esta enseñanza de hoy cayó providencial, pero una cosa tremendísima como es todo lo de Dios. Hermanitos de Emaús, ¿cómo es que Dios nos pone esta enseñanza en vísperas de iniciar la cuaresma? Aquí está nuestro retiro de cuaresma. Pensemos en todas esas cosas con las que nosotros somos infieles, y pensemos cómo muchas realidades de nuestra vida es porque son consecuencia
de lo que nosotros no estamos haciendo bien. Levantamos un muro que nos aleja de Dios. Él nunca se aleja de nosotros, nosotros lo alejamos. Dios siempre fiel, nosotros seguimos cayendo en infidelidad. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy, nosotros somos los que estamos asentados en la tierra prometida, nosotros somos los que Dios nos ha llevado por todo un camino. Seguimos pecando, idolatría de tantas maneras. Viene la consecuencia de ese pecado. Hoy no vendrán pueblos superiores a arrasarnos y hacernos salir corriendo. Pero cuántas realidades, consecuencia del pecado, que en este momento no alcanzamos a hacer una lista aquí, pero usted sabe cuáles son. Hágase su examen de conciencia. Y cuando uno está en la inmunda, cuando está en el lodo, cuando está atorado allá a consecuencia de todo su pecado, ¿qué hace? Decir la embarré, decir me equivoqué, decir qué pena con Dios, decir me duele el corazón. Clamamos a Dios. ¿Y qué es lo más hermoso? Que Él nos rescata. Él nos manda el rescate. Hoy no nos manda jueces como en aquel tiempo, pero nos manda a ese hermanito que nos invitó a hacer el retiro, a ese hermano que mantiene pendiente de mí para que me conecte para esta formación, a ese hermano que me dice, oye, acuérdese pues que hay que ir a la Eucaristía, que hay que confesarse, que hay que vivir de acuerdo al querer y la voluntad de Dios. Ojo, se sale del camino. Dios hoy nos sigue rescatando y en su palabra nos sigue rescatando. Pero ahí viene lo triste, y es que es un círculo. Muchas veces, y por eso tenemos que estar siempre atentos, siempre atentos, siempre atentos. Lo triste es que cuando empieza a ir bien, cuando estamos en luna de miel con Dios, cuando las cosas nos empiezan a fluir, cuando viene la providencia de Dios, cuando Él nos mima, cuando Él nos abraza, cuando Él nos acaricia, ¡pum!, se nos olvida. Se nos olvida el dolor del pecado. Y se nos olvida lo tremendo que es cuando nos equivocamos. Y se nos olvida que estuvimos en el fango. Y se nos olvida que tuvimos que clamar a Dios. Y volvemos a caer. Lamentablemente es así. Esa es la realidad del mundo. Libro de los jueces. La realidad del mundo. Capítulo 2 del libro de los jueces. Léase del 1 al 10. Devuélvase y analice pedacito por pedacito. Y luego léase del 11 al 19. Analícelo pedacito por pedacito. Y díganme ustedes si no es así, si no es en esta realidad, y con esto termino. Pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento y salvación. Ahí está la clave de todo, desmenuzadito, desmenuzadito. Esa es la enseñanza del día de hoy. Pecado, consecuencia, arrepentimiento, salvación, y lamentablemente todo se repite. Pero no lo digo de una manera pesimista ni de una manera negativa, lo digo para que caigamos en cuenta. Lo digo para que reaccionemos siempre, lo digo para que estemos, como dice el Señor en el Evangelio, con las lámparas encendidas, estemos muy alertas para que el ladrón no venga a metérsenos y abra un boquete en nuestra casa. El ladrón es el tentador, pues entonces ya sabemos que tenemos que estar en la jugada para que no sea este círculo vicioso, sino para que terminemos ahí. Entonces ya hubo pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento y salvación. Quedémonos en salvación, que el círculo nos siga. Está en nuestras manos aprovechar la gracia de Dios. Vaya pues, léase el libro de los jueces todos. Yo les iba a leer a Otoniel, usted lo puede leer, está ahí en el capítulo 3 y va a ver qué es exactamente eso. Los 4 pasos se repiten en todos los... Sería una buena tareita. Si estuviéramos en el maravilloso mundo de la Biblia, les pondría esa tareita. Háganla, hagan esa tareita. Acuérdense que para leer la palabra con preguntitas es muy bueno porque uno la lee atentamente. Coja el libro de los jueces y coja uno por uno los jueces que aparecen ahí y encuentre esos 4 aspectos. Pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento y salvación. Búsquelos ahí, búsquelos. Haga esa tarea y verá lo interesante que es. Bueno, muy bien. Invitación mañana miércoles de ceniza. Vamos a tener el signo de la ceniza. Han preguntado mucho, claro que sí. En la cabeza vamos a derramar un poquito de ceniza en todos los que se acerquen a nuestros templos. En su parroquia, en nuestra amada parroquia de Cristo Rey, vamos a tener una primera Eucaristía a las 6:30 de la mañana. Todos muy invitados. 6:30 de la mañana una primera Eucaristía, también por aquello del aforo, para que mucha gente que quiera venir pueda venir. Ahí vamos a bendecir la ceniza.
Terminada esa Eucaristía ponemos ceniza, a las 7:30 paramos para la siguiente Eucaristía. Vamos a tener el templo abierto todo el día. Acuérdense que tenemos un hermoso expositorio donde el rey está siempre expuesto. Mañana va a estar el templo abierto todo el día con el Santísimo expuesto, para que usted venga y ore un ratico, para que piense en su examen de conciencia a partir de estos puntos: pecado, consecuencia, arrepentimiento, salvación. Y luego hay Eucaristía también a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Valga la cuñita, porque esta es la parroquia de todos nosotros y muy importante. Nuestra hora santa está espectacular. Estamos viviendo un momento de hora santa maravilloso en esta parroquia. Bendito sea el Señor. Eso es un gentío afuera, pues siempre hacemos fuercita, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y eso está en un momento de ebullición muy hermoso, la presencia del Señor. Vengan, aquí los esperamos, y si no, conéctense a través de nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, todos los jueves, 6:30 la Santa Misa, 7 de la noche la hora santa. Estos jueves de Cuaresma los vamos a dedicar a hacer un examen de conciencia riguroso con textos bíblicos, así como algo parecido a lo que hicimos hoy. También la última cuñita, y con esto termino. Recuerden que todos los días en el canal de YouTube de nuestra parroquia, Cristo Rey Manizales, subimos 5 minuticos de enseñanza con la palabra de cada día. Yo dije que 40 minutos, después que 50, y va 1 hora, pero ahí terminamos. Espero pues que no los aburra con esto. A mí me emociona, ustedes saben. Enamórense de la palabra de Dios, enamórense, tómenla en su mano, léanla de una manera atenta, despacio, descubriendo todo lo que el Señor tiene ahí para decirnos. Se los voy a volver a repetir: pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento acompañado de un clamor a Dios, salvación. El libro de los jueces nos cuenta que esa historia se repite una y otra vez, pero nosotros vamos a decir, paramos esa historia y como pueblo de Dios vamos a quedarnos en el periodo de salvación. Que el Señor los bendiga. Gracias por su atención. Saben que en esta parroquia los queremos mucho. Muchas gracias al comité parroquial de Emaús. Gracias por la invitación. Saben que siempre estoy disponible. Sigan orando por mí, y en estos días, si Dios quiere, daremos otra enseñanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Sigan en su reunión y mil bendiciones.